Hola, bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie acerca de los sacramentos. En el video anterior hemos hablado acerca de lo que es un sacramento y las diferentes perspectivas o entendimientos que hay acerca de los sacramentos. Hoy vamos a hablar acerca del primer sacramento universal. ¿Qué quiere decir esto? El primer sacramento que todas las tradiciones cristianas sostienen y practican. Este es el sacramento del bautizo. Antes de continuar, quiero invitarte a que si estos videos te gustan y son de bendición para ti, puedas compartirlos con otros en tus redes sociales y no te olvides darle suscribirte a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en nuestra página de Facebook. Bueno, sin más, bienvenidos a Conversando con Jonah. Hoy vamos a hablar acerca del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo ha sido establecido por Jesucristo mismo en la Biblia. En su gran comisión a la iglesia antes de ascender al cielo, en Mateo 28, versículos 18 al 20, Jesucristo dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, entonces Jesucristo envía a los discípulos, envía a la iglesia a bautizar a los creyentes y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos encontramos el testimonio en práctica de esto y encontramos que los discípulos bautizaban a los convertidos y hay diferentes fórmulas del bautismo, las cuales no vamos a discutir o tocar hoy. En algunos se bautizaba solamente en el nombre de Jesucristo, otras veces en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parece que dependía de la ocasión, dependía del momento y también de la pluma de Lucas y de la parte de cómo él quería redactar cada pasaje. Pero el punto es que el rito, el sacramento del bautismo, ha sido establecido por Jesucristo mismo y llevado a cabo por la Iglesia desde el principio de la historia. Cómo se entiende el bautismo tiene mucho que ver con la perspectiva que uno tenga acerca de la sacramentología, de lo cual hemos hablado en el video anterior. Por ejemplo, si uno entiende la sacramentología como las herramientas, los medios por los cuales Dios imparte gracia, pues el bautismo se practica en infantes, en bebés recién nacidos, pues se entiende que este bautismo, este sacramento, imparte gracia salvífica en el recién nacido, eliminando así el pecado original y haciendo que esta persona tenga un manto de gracia, un manto de salvación, hasta que tenga uso de razón y pueda tener su confesión, es decir, su primera comunión, y después más adelante su confirmación. El bautismo, desde esta tradición de la sacramentología católica, por ejemplo, entonces también la sacramentología luterana es muy similar al respecto, elimina el pecado original y hace que este infante, este bebé, acceda a la salvación de Dios y la tenga hasta que pueda tener una respuesta positiva de fe. Desde una perspectiva de la teología del pacto, la teología reformada clásica, también se bautiza a los bebés y a los infantes. Sin embargo, la perspectiva es diferente. El sacramento se hace eficaz por medio de la fe de los papás, que es imputada en el pequeño, y por medio de la fe de la congregación, que es testigo de esto. Entonces el bebé no necesita una respuesta de fe, pues hay una extensión de fe por parte de los padres y de la comunidad a ese bebé, y al bautizar a ese bebé es introducido en la comunidad del pacto. Por lo tanto, este bebé también recibe la salvación de Dios hasta que más adelante pueda hacer su propia confesión de fe. Desde la perspectiva de la teología del pacto, la teología reformada clásica, esto es así en virtud de que el bautismo en el Nuevo Testamento es un equivalente a la circuncisión del Antiguo Testamento. La perspectiva evangélica del sacramento del bautismo se conoce como el bautismo de los creyentes, y es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy un poquito más. El teólogo evangélico Millard Erickson define el bautismo de los creyentes o el bautismo desde la perspectiva evangélica como un símbolo externo o una indicación del cambio interno que se ha efectuado en el creyente, y este sirve como un testimonio público de la fe que uno tiene en Jesucristo. Las citas de Erickson son de su libro de Teología Sistemática, si alguno lo quiere buscar.
Alister McGrath, en su introducción a la teología cristiana, también explica el bautismo del creyente o el bautismo que practicamos los evangélicos como la práctica del bautismo de creyentes se basa en la suposición de que el bautismo representa la declaración pública de fe por parte del individuo convertido. La conversión ya se ha producido, el bautismo representa la declaración pública de que esto ha sucedido. En otras palabras, el bautismo desde la perspectiva evangélica no imparte gracia, no imparte salvación, ni tampoco se hace efectivo por medio de la fe de otros que está siendo imputada a ese pequeño, sino que el bautismo evangélico se conoce como bautismo de los creyentes, pues requiere una respuesta de fe por parte del bautizando, de la persona que está sobre quien se está llevando a cabo el bautizo. Por eso es que las tradiciones evangélicas no practican el bautismo de infantes. Cabe recordar que según la definición de sacramento en la teología evangélica, el sacramento es un simbolismo, no es un signo ni un sello, ni tampoco media o imparte gracia en las personas. Por eso es que en la tradición evangélica solamente se bautiza a personas que ya son creyentes. De ahí el nombre bautismo del creyente. Veamos un poco más acerca de este bautismo. Entonces, ¿de dónde nace esta idea del bautismo de los creyentes? Bueno, es una comprensión del bautismo que nace de un estrecho deseo de respetar el mandato bíblico acerca del bautismo. En la Biblia, la fe y el arrepentimiento parecen ser requisitos previos y necesarios para el rito del bautismo. En términos grandes, parece que la fe y el arrepentimiento en la Biblia son requisitos sine qua non para que un bautismo se lleve a cabo. Esto se puede encontrar, por ejemplo, en Mateo 28:19, donde el mandato del bautismo va de la mano con el mandato de hacer discípulos y enseñarles a que guarden todo lo que Jesús ha mandado. Lo mismo se encuentra en Mateo 3, versículos 2 y 6, lo pueden leer en sus casas, Hechos capítulo 2, y de hecho en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 19, cada vez que encontramos que el bautismo se lleva a cabo, siempre encontramos que el bautismo se lleva a cabo en respuesta a la confesión de fe y arrepentimiento de aquellos que van a ser bautizados. Bueno, Primera de Pedro 3:21 explica que el verdadero significado del bautismo es el siguiente. Dice Pedro, no la remisión de la suciedad del cuerpo, sino la promesa de una conciencia limpia delante de Dios. Este mismo versículo continúa diciendo que el bautismo te salva por la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, Pedro nos da a entender que el bautismo en sí mismo, el agua en sí misma, no es eficaz, no es efectiva, no hace nada, sino está acompañada de una promesa de limpia conciencia delante de Dios y de un entender de la salvación por medio de la resurrección de Jesucristo. Erickson señala que este versículo parece fundamentar la seguridad de la salvación en la resurrección de Cristo y en la fe puesta en su obra, y no así en el acto del bautismo en agua. Entonces, desde una perspectiva evangélica, ¿cuál es el significado del bautismo? Pues los evangélicos decimos que según Romanos 6, del 1 al 11, el bautismo es un símbolo de la unión de la persona con Cristo y por extensión también de la unión de la persona con la Iglesia de Cristo, su cuerpo universal. Así, Erickson define correctamente el bautismo como un acto de fe y un testimonio de que uno ha estado unido a Cristo en su muerte y su resurrección, que ha experimentado la circuncisión espiritual. Es una indicación pública del compromiso de uno con Cristo. Es decir, el bautismo es un acto simbólico, un acto de testimonio, un acto de relacionamiento público de aquello que ya ha sucedido en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Nuestra fe nos ha unido a Cristo y a su cuerpo, la Iglesia, de manera espiritual, y en el bautismo pues hacemos esto como un testimonio público, como un simbolismo de aquello que ya ha sucedido, de nuestra identificación con la muerte y la resurrección de Cristo y nuestra pertenencia a Él y a su cuerpo. Quiero hacer una nota parentética aquí, pues hemos hablado de que en la teología del pacto y en la teología católica, el bautismo es necesario para prevenir la salvación de un infante que aún no puede confesar en Cristo. ¿Y qué hacemos en la teología evangélica con los niños, con los bebés que aún no pueden confesar? Pues la teología evangélica tiene una respuesta a esto, en la que se afirma que Dios no va a inculpar de pecado a aquel que no es consciente de pecado.
Un niño, un bebé, un recién nacido, un infante, si bien ha nacido separado de Dios, ha nacido con la necesidad de salvación, aún no ha nacido con la conciencia o la capacidad de entender sus actos y por lo tanto no ha nacido con la conciencia o la capacidad de ser juzgado por sus pecados. Es decir, hay una gracia previsoria de Dios para aquellas personas, ya sea niños, infantes o personas con algunas deficiencias por las cuales no pueden tener conciencia de sí mismos o conciencia de pecado. Dios tiene una gracia previsoria que permite que estas personas también accedan a salvación por pura gracia. Sin embargo, desde que un ser humano ya es consciente de sí mismo, debe hacer una confesión de fe en Jesucristo. Es decir, tus hijos, desde lo más pequeñitos y desde que entiendan, deben aprender a entregarle su vida a Cristo. Eso no quiere decir que tienen que tener una confesión propiamente teológica, pues como Jesús dice en un lugar, al que más sabe, más se le demanda. Simplemente quiere decir que una simple declaración de fe: Dios, gracias por tu amor, Jesús, yo creo en ti, y el ir enseñando, inculcando a tus hijos desde pequeñitos la fe en Jesucristo es más que suficiente para que ellos vayan entregándole su vida a Cristo y la gracia de Dios se haga presente y evidente en ellos. Así que las tres teologías, ya sea la teología católica, que ve que el sacramento como algo que imparte gracia, la teología del pacto, que ve el sacramento del bautizo como una introducción del pequeño a la comunidad del pacto, y la teología evangélica o el bautismo de los creyentes, que requiere una confesión de fe previa al bautismo, ambas tienen provisiones para la salvación de los bebés, de los infantes o de aquellas personas que por alguna razón no pueden hacer una profesión de fe. Ese no es el punto de hoy, pero es una aclaración necesaria. Volvamos al bautismo. Bueno, desde la definición del bautismo dada por Erickson, que se las, repito, un acto de fe y un testimonio de que uno ha estado unido a Cristo en su muerte y su resurrección, que ha experimentado la circuncisión espiritual y una indicación pública del compromiso de uno con Cristo, desde esta definición, desde este entendimiento del bautismo como simbolismo, pues siguen dos preguntas importantes. ¿Quién puede ser bautizado y cómo se debe realizar el bautismo? La primera respuesta en la teología evangélica es casi evidente, por la misma designación de bautismo de creyentes. Por lo tanto, para ser bautizado, una persona necesita ser creyente. Esto no significa necesariamente que sean adultos, pero significa que la persona debe ser capaz de arrepentirse y confesar su fe en Jesucristo. La segunda pregunta es un poco más complicada. Recuerden, la primera pregunta es ¿quién se puede bautizar? La segunda pregunta es ¿cómo se debe realizar el bautismo? Por ejemplo, para responder a esta pregunta, el teólogo bautista Benahag Hardy Carroll, él escribe a principios del siglo XX y argumenta que el bautismo solo es válido si se lleva a cabo en base a 4 requisitos. La autoridad propia o la autoridad apropiada, que significa que debe ser administrada por la iglesia. Es decir, uno no puede autobautizarse, uno no puede bautizarse fuera de la fe y decir, pero yo ya soy bautizado. Para que el bautismo sea válido, debe ser aplicado por la iglesia, por la ecúmene, por el cuerpo de Cristo. El segundo es que debe ser un sujeto apropiado. El bautismo debe ser aplicado sobre la persona adecuada. ¿Quién es la persona adecuada? Es un creyente arrepentido. Nuevamente, un creyente que puede confesar su fe en Cristo y profesar arrepentimiento de pecados. Además, Carroll dice, debe ser el acto correcto, debe ser hecho por inmersión en agua y debe ser el diseño adecuado, dice Carroll, es decir, el entendimiento del bautismo como un acto simbólico. Bueno, esta perspectiva de Carroll, tradicionalmente evangélica, parece ser un poco extrema. Parece ser que Carroll, al querer defender la perspectiva evangélica, se va al extremo de rechazar otras perspectivas válidas y además de dar la amplitud a que un acto simbólico tiene además en sí mismo la capacidad de en algunas ocasiones modificar el simbolismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, dado que el bautismo es un acto simbólico, lo más correcto es que el simbolismo de la muerte y la resurrección de Jesucristo se lleven a cabo por inmersión. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona debe ser completamente introducida en el agua y completamente levantada del agua. Sin embargo, como Erickson bien argumenta, si bien esta es la mejor manera de llevar a cabo un bautismo, no es la única manera. Existen situaciones en las que hay
otros mecanismos de bautizar que son igualmente válidos. Por ejemplo, la aspersión de agua. Personas que quieren bautizarse en un hospital o en su lecho de muerte, o personas que por razones de salud o por cualquier otra situación no pueden ser completamente introducidas en el agua, entonces también existe la posibilidad de llevar a cabo el acto simbólico de una segunda o tercera manera, ya sea por aspersión, ya sea por rociado, o por diferentes maneras. El acto simbólico conlleva el evento de la identificación y la declaración pública, y es de preferencia hecho por inmersión, pero no necesaria o únicamente. Entonces, esta es la perspectiva cristiana del bautismo. La importancia del bautismo no radica necesariamente en el modo, en el cómo se bautiza, sino en el hecho de que es un testimonio simbólico, un testimonio público, una confesión de la unión del creyente con Cristo y una identificación del creyente con el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Entonces, para cerrar el tema del bautismo, existen por lo menos 3 perspectivas acerca del bautismo. La perspectiva católica del bautismo como un acto que confiere gracia. Desde la perspectiva católica, el acto del bautismo en sí se hace por aspersión y también se puede hacer por inmersión. La Iglesia Católica no está en contra de un bautismo por inmersión, simplemente que para ellos no es tanto el simbolismo del bautismo lo que importa, sino que es el sacramento del bautismo mediado por un sacerdote que hace que el Espíritu de Dios imparta gracia en la persona y lo salve de sus pecados. Desde la perspectiva de la teología reformada, de la teología reformada clásica, de la teología del pacto, el bautismo es un medio de gracia. Entonces se bautiza al infante y también puede hacerse esto por aspersión o por inmersión, no importa, pero este acto conlleva, por medio de la fe de los padres y de la comunidad, hace que el pecado original sea removido de este pequeño y este pequeño sea introducido a la comunidad del pacto. Entre paréntesis, la Iglesia ortodoxa griega es interesante porque tiene un entendimiento del bautismo muy parecido al católico. Sin embargo, para ellos el bautismo debe ser por inmersión absoluta. Y de hecho ustedes van a encontrar videos en YouTube en los que van a ver un sacerdote y algunos videos dicen sacerdote católico. No es católico, es ortodoxo. Agarra al pequeño de los pies, lo mete en la piscina y lo vuelve a sacar, porque para ellos el bautismo debe ser por inmersión. Bueno, la teología evangélica, que dice que la salvación es absolutamente por fe y no conlleva ninguna obra, entonces entiende el bautismo de manera netamente simbólica, por lo tanto se llama bautismo del creyente. Solamente se bautiza a aquella persona que profesa, que confiesa fe en Jesucristo y arrepentimiento. Por lo tanto, esta persona no debe ser necesariamente adulto, pero sí debe ser consciente de su profesión de fe. Y este bautismo se hace de preferencia por inmersión, es decir, completamente en el agua, pero en algunos casos se puede hacer excepciones y se puede hacer un bautismo por aspersión o de otra manera, cuando el bautismo por inmersión no se pueda llevar a cabo, porque algo que las 3 perspectivas están de acuerdo es que no es el modo del bautismo lo que importa, sino el significado del bautismo lo que importa. Al final de cuentas, el bautismo es la identificación del creyente con la muerte y la resurrección de Cristo y con su pertenencia al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Así que, sea cual sea la confesión de bautismo a la que tú pertenezcas, recuerda esto, y esto es lo más importante, que todos estamos de acuerdo en una cosa: el bautismo te identifica con la muerte y resurrección de Cristo y te identifica con su cuerpo, con la iglesia. Así que hoy te invito a ser parte de ese cuerpo, a ser parte de la iglesia y identificarte con la obra salvadora de Cristo. Que Dios te bendiga, nos vemos en una siguiente Conversando con Jonah.